Hola a todos, muy buenos días. El día de hoy estaremos viendo el tema modificación de salario base de cotización y nos enfocaremos en la parte variable y todo este tema enfocado en el sistema Compact y nóminas. Me presento, soy la contadora Ángeles Cruz y bueno, quiero iniciar con estas preguntas. ¿Manipulan ustedes manualmente el salario diario integrado en su sistema Compact y nóminas? No lo hacen automáticamente, sino tienen que estar manipulándolo. El salario base de cotización que tienes en tu sistema no coincide con el reportado al IMSS. También tienen este tipo de diferencias. ¿Conoces el concepto de percepciones variables y cómo integrarlo al salario base de cotización en tu sistema Compact y nóminas? ¿Sabes cuándo reportar las modificaciones variables al IMSS? Entonces, quiero empezar con este tipo de dudas porque muchas veces tenemos usuarios del sistema Compact y nóminas que pueden tener este tipo de percepciones variables y no saben cómo manejarlas en el sistema. Entonces, hoy es un día para este tema muy rápido, pero muy importante para que conozcan el manejo. ¿Quiénes somos? Si no nos conocen y es la primera vez que nos ven, somos IAC Soluciones. Soy la contadora Ángeles Cruz, pero también tengo un grupo de informáticos y contadores que aparte de vender los sistemas, tenemos soluciones de nóminas, de contabilidad, sistemas comerciales, software de respaldo, que ahorita se vuelve muy importante, puntos de venta, entre otros. No solo vendemos, capacitamos, implementamos y bueno, somos ese apoyo para la empresa en este tipo de software. El objetivo de la sesión que quiero que te lleves es cómo conozcas el manejo de los conceptos de percepción de los trabajadores que sean variables y cómo integrar su salario base de cotización por medio del sistema Compact y nóminas. Te voy a enseñar cómo se maneja dentro del sistema. Pero antes un poquito de teoría, les dejo ahí los artículos para que después les puedan dar una lectura muchísimo más, más analítica. Les dejo bases de cotización. La base de cotización fija es aquella que se integra por retribuciones periódicas de cuantía previamente conocida. Sabemos cuánto vamos a dar de aguinaldo, de prima vacacional y esto va a integrar esa base de cotización fija. Pero de repente si tenemos estos conceptos variables que no sabemos cuánto se va a dar, no sabemos si va a alcanzar la comisión, si va a rebasar ese tiempo extraordinario y que vaya a integrar, esto es una base de cotización variable. Y bueno, si tenemos mixto, tenemos de los dos, formado por ingresos fijos y variables, bueno, también tenemos este tipo de bases de cotización ante el IMSS y podemos averiguar un poco más en este artículo 30 de la Ley del Seguro Social. Dudas que también se pueden tener, oye, ¿cuándo presento si tengo un cambio? ¿Cuándo lo hago? ¿Dónde me marca? Bueno, esto está establecido en el artículo 34 de la Ley del Seguro Social. Si tengo cambio en esta base de cotización fija, oye, voy a cambiar. Por lo regular tenemos clientes que, ¿sabes qué? Al 1 de enero se va a incrementar un 5% de aumento a todos los trabajadores. Entonces, esta base de cotización se va a cambiar para todos los trabajadores en su parte fija. Es importante presentar estas modificaciones ante la autoridad, ante el IMSS, dentro de los 5 días hábiles siguientes a aquel en que cambie el salario. Entonces, tenemos ese tiempo. Si ya durante un bimestre estuvimos pagando comisiones y otro tipo de percepciones que integran el salario base de cotización, sabes que pagamos horas extras y rebasaron y por lo tanto hay que integrarlas. Esta variable dentro de los primeros 5 días hábiles de los meses nones del año. Ahorita en enero, si tuvieron este tipo de percepciones, en enero se presenta este aviso, en marzo, en julio, en septiembre y en noviembre. Y si tenemos de los dos tipos, cuando se modifican los elementos fijos, ya sabemos que dentro de los 5 días hábiles siguientes a la fecha en que cambia el salario, y variables, si al concluir el bimestre respectivo hubo cambios, las modificaciones deben de informarse dentro de los 5 días hábiles de enero, marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre. ¿Ok? Entonces tenemos esto. Oye, ¿y la comunicación? Igual les dejo aquí el dato de los artículos
30 y 34 de la Ley del Seguro Social. Trabajadores con un salario fijo y un elemento variable, bueno, vamos a aplicar las reglas de integración y comunicación de estos dos artículos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, sumar estos ingresos variables durante el bimestre, dividirlos entre los días del salario devengado de ese periodo, los días de ese bimestre y sumarlos a la parte fija. Comunicar este salario, este nuevo salario base de cotización dentro de los 5 días hábiles de los meses nones que ya establecimos. Y bueno, pasado ese tiempo, estarían cotizando con ese salario base de cotización y después repetimos igual este mismo movimiento. Si no recibieran ningún tipo de percepción variable, regresarlos al salario que realmente recibe el trabajador. Les dejo aquí el material y Lili me va a ayudar a compartir también aquí el material de esta presentación para que lo tengan a la mano, por favor. También dentro es importante conocer las sanciones. En los artículos 304 de la Ley del Seguro Social, bueno, es importante leer este artículo porque si no presento en tiempo o si no lo presento, por ejemplo, el artículo 304A, son infracciones esta ley y sus reglamentos los actos u omisiones del patrono sujeto obligado que se enumeran a continuación. Fracción 3, no comunicar al instituto o hacerlo extemporáneamente las modificaciones al salario base de cotización de sus trabajadores. Entonces, démosle una lectura mucho más tranquila a estos artículos, pero si cumplimos, no tendríamos ningún problema. El artículo 304 de la Ley del Seguro Social en México establece sanciones para patrones y sujetos obligados que incumplan con el pago de cuotas, capitales constitutivos, actualizaciones o recargos y se impone una multa del 40 al 100% del concepto omitido, considerando la gravedad, reincidencia y condiciones del infractor conforme a los artículos 304A y 304B. Entonces, es importante poder cumplir, pero muchos de los que se inscribieron no, igual y es la primera vez que manejan el sistema, no saben cómo manejarlo. Entonces, les dejo aquí la teoría para que puedan analizarla con más detenimiento y ver cada uno de sus casos y decirles que en el sistema la verdad es que es muy sencillo. Es importante conocer las partes del sistema y cómo manejarlas para que eliminemos el estar tecleando o ya cuando llegamos a la revisión de las cuotas ante el IMSS, oye, no me está dando, no estoy con el mismo salario en mi sistema, está mal el sistema. Entonces, conocer muy bien cómo se integra esta información. Ok, vamos a partir de primero la parte fija. ¿Quién conoce cómo se integra esta parte fija? Y dentro del sistema, en el menú tablas, es importante que vayan a tabla de prestaciones. Dentro de la tabla de prestaciones, por default están de ley y confianza y vienen las tablas, ya saben, al primer año se les dan los 12 días de vacaciones, 25% de prima vacacional, 15 días de aguinaldo y al hacer la fórmula me da este factor de integración. Entonces, si ustedes tienen por ahí una calculadora, si multiplican 12 por punto 25, ¿sí? Les doy chance igual que vayan haciendo 12 por punto 25, más a ese resultado le suman 15 días, a ese resultado lo dividen entre 365 días y a ese resultado le suman la unidad, van a ver que me da este factor de integración. Entonces, estas prestaciones ya son conocidas, son las prestaciones de ley y eso multiplicado por el salario diario me va a dar ese salario base de cotización en su parte fija. Hasta ahí yo creo que todos estamos bien. ¿Dónde pudiéramos tener diferencias? Muchas veces como contadores tomamos la nómina y tal vez no se hicieron las modificaciones por aniversario laboral y por lo tanto no estamos correctamente con el factor que debemos de tener ante la autoridad. Y tal vez ante la autoridad seguimos teniendo el mismo factor y una vez que lo metemos en el sistema y calculamos, oye, me está dando otro salario base de cotización. Esto es en la parte fija, ¿sí?
¿Alguna duda, comentarios? Ahí en el chat, por favor. Vamos a la parte variable. La parte variable en el sistema se alimenta por el catálogo de conceptos y es importante conocerlos. Por default, el sistema trae conceptos que se utilizan normalmente, sueldo, las retenciones, trae comisiones, bonos, trae las más comunes. Pero si realizamos un concepto, es importante que como contadores revisemos si graba para ICR, está exento, integra para IMSS. Y entonces en el material les estoy dejando una pantalla de un concepto variable que es comisiones. Viene por default el sistema. En menú, catálogo, conceptos, en la pestaña principal viene, bueno, el nombre del concepto y muy importante, oye, ¿cómo quiero que conozca ese concepto? Que le puedo poner el nombre que yo quiera, pero ¿cómo quiero que lo conozca la autoridad? Si ya está establecido en el concepto con una clave agrupadora del SAT, pues va a ser muy sencillo, se hace match, pero si yo le pongo un nombre, el que yo quiera, oye, ¿cómo quiero que sea conocido por la autoridad? Entonces aquí les dejo cómo está establecido comisiones, pero es importante si yo hago un nuevo concepto, oye, en el importe total, ¿qué acumulados van? ¿A dónde quiero que vayan cada vez que se autorice la nómina? En el importe uno es la parte grabada para ICR, cómo quiero que se calcule y si ustedes necesitan de alguna fórmula especial, por lo regular aquí se analiza, la licenciada Imelda es la que es experta trabajando junto con el contador. Oye, a ver, ¿cómo quieres que se calcule este concepto? Y también a dónde o a qué acumulado se quieren llevar. El importe 2 es la parte exenta. Y el tema de esta sesión, oye, y para IMSS es el importe 3, es la parte grabada y por lo tanto este acumulado que les pongo en rojo es importante que revisen que esté. IMSS percepción variable nos va a ayudarle a dar seguimiento a ese concepto y nos va a ayudar a calcular este nuevo salario base de cotización en base a todo lo percibido en el bimestre. Entonces les dejo estas pantallas para que sea una ayuda, pero también un análisis si tuvieran algún otro tipo de concepto. ¿Ok? Ya que tenemos esto y estuvimos pagando, autorizando la nómina, timbrándola, simplemente llegamos a la modificación bimestral. Y este reporte de modificación bimestral es muy sencillo porque nos muestra a través de estas cuatro pestañas, vamos a realizar el ejercicio qué conceptos se recibieron y nos enfocaríamos en el detalle de la parte variable y cómo se conforma esta parte variable. Pero me voy a ir al sistema para que lo hagamos paso a paso, ¿ok? Hasta aquí cómo vamos. Es mucha información, yo lo entiendo, pero vamos a hacer un concepto para que ustedes puedan ver un poco más cómo partimos de cero. Yo aquí tengo mi nómina de este año, entonces hice por ahí las modificaciones en la parte fija, pero me voy a concentrar en un nuevo concepto. Me voy a ir a catálogos, concepto, y ahí están todos los conceptos de mi sistema Compact y nóminas. Lo que voy a hacer, si le doy un clic aquí en número, se ordena y vean que tengo por aquí un rango de conceptos disponibles. Voy a darle un clic en nuevo y me parece que el que continuaba es el 135. Voy a hacer un concepto de percepción. Voy a ponerle un nombre, productividad, así se va a llamar mi concepto el día de hoy. Lo voy a poner como automático global. Y el concepto SAT va a ser el de otros ingresos por salarios. Recuerden que en la última actualización del sistema, este concepto tendría que estar grabado totalmente. Lo voy a dejar así. Quiero que así lo conozca la autoridad. Me voy a ir a guardar. Una vez que yo pongo el número, el nombre, lo puse automático global y como quiero que lo conozca la autoridad, le doy guardar. Sí, ese sería el siguiente paso.
En el importe total, si ustedes tienen una manera de calcular el concepto, hoy es el 40% en base a, no sé, los días trabajados, producidos. Aquí se trabaja. Lo voy a hacer ahorita muy sencillo. No voy a tener una fórmula porque voy a teclear totalmente la cantidad y se va a ir a ICR, total percepciones. Es importante este concepto porque acuérdense que la parte grabada más la parte exenta me debe dar la suma de total percepciones. Y también, por ejemplo, puedo decirle que este concepto también me acumule a los conceptos para PTU. PTU, ingresos acumulados. ¿Sí? Aquí lo quiero. Entonces, aquí es muy importante que los contadores analicemos cómo queremos que se comporte cada concepto que se paga por nómina. ¿Ok? Estoy en importe total. Me voy al importe uno, que es la parte grabada para ICR, que totalmente este concepto entiendo que va a ser grabado para ICR. ¿Cómo voy a marcarlo? Aquí en los tres puntos me voy a ir a movimientos, percepciones, deducciones y obligaciones. Y yo como ya le di previamente guardar, vean que hasta acá abajo se creó el concepto de productividad. Totalmente va a ser grabado, un clic en total y le doy a aceptar. Totalmente grabado para ICR en el importe 1. ¿Cómo vamos hasta aquí? Muy bien. Le voy a dar importe 2. No tengo nada exento, se va a ir a ICR base exenta, que va a ser 0 porque totalmente en el importe 1 le estoy diciendo que está grabado. Me voy a ir al importe 3. Es lo que integra para IMSS. Y totalmente este concepto, que no sé cuánto voy a pagar, va a integrar a IMSS. Entonces, igual, los tres puntos. Y me voy a ir de nuevo a movimientos PDO, percepciones. Voy a buscarlo hasta abajo. Productividad, totalmente. Pero aquí va a ser importante buscar el de IMSS. Percepción variable, que se los dejé en su material. IMSS, percepción variable, se los puse aquí. Este acumulado me va a dar el control de esas percepciones que en el bimestre reciba el trabajador. ¿Ok? IMSS, percepción variable. En el caso de importe 4, es lo exento para IMSS. Aquí no iría nada. Le doy guardar. Y voy a tener ya guardado el concepto 135 de productividad. Voy a darle cerrar aquí. Yo aquí tengo mi prenómina, ya está previamente calculada. Y recuerden que acá en esta minúscula flechita, que debemos de tener muy buena vista, puedo yo configurar qué conceptos quiero trabajar en mi papel de prenómina. Entonces aquí voy a mandar llamar percepciones, deducciones y obligaciones. Y era el concepto, ay, no lo encuentro, no lo encuentro. Déjame ver. No lo veo. No lo veo, no lo veo. Ahorita lo mando llamar en un. Ok, déjenme, por ejemplo, acá. Aquí está. Por ejemplo, a Cristian le voy a dar un bono de productividad de 1500. Ok. Lo que hice también fue mandar llamar a la vista de mi prenómina la base de cotización mixta. Tengo unas fijas a las que no les puedo pagar más nada, pero manejo mixtos y fijos en esta nómina. Vean que aquí, por ejemplo, puedo decirle, oye, también Carolina recibió 800 pesos de comisiones, Sergio 500 y déjenme revisar si la puedo mandar llamar. No me salió en catálogo, concepto.
No me quiere aparecer el concepto, ahorita revisamos. Lili, si me puedes apoyar con eso. Ok. Yo tengo conceptos, entonces quiero enseñarles el sobrerecibo. Por ejemplo, a Cristian le metí el concepto de productividad con 1500 y voy a revisar el de Carolina. A Carolina le puse comisiones. Voy a darle doble clic. Acuérdense que a veces capturamos conceptos y si le damos doble clic, nos maneja la información de cuánto es grabado para ICR y cuánto integra para IMSS. En este caso, estoy viendo que las comisiones están grabando ICR, está integrando para IMSS. Me voy a ir al concepto con Cristian y voy a meter también a revisar la parte grabada y que integra. ¿Ok? Entonces, voy a autorizar esta nómina. Imaginemos que esta nómina le voy a volver a dar calcular a todos los trabajadores. Imaginemos que está correcta. Voy a ir a menú procesos, autorización de nómina. ¿Desea continuar? Sí. Recuerden que nosotros hacemos dos respaldos. Uno al autorizar, que viene en este momento, que por cuestión de tiempos no lo voy a realizar, pero aquí pueden hacer un primer respaldo. Por lo regular les comento, pongan el año, nómina 1, del 1 al 15 de enero, autorizada. ¿Sí? Este sería como el primer respaldo. Después vienen, timbran la nómina y hacemos en archivo respaldar empresa el mismo respaldo, pero en lugar yo de ponerle autorizada, le pongo timbrada. Esto nos ha funcionado porque si en algún momento algo pasa con la nómina, tienen que corregir, tienen que regresar la información a un punto, tienen bien identificada cuándo fue autorizada porque pueden regresar a ese punto y volver a calcular su nómina. Déjenme ponerles estos. Estoy en un periodo siguiente y timbran aquí su nómina y vienen a menú archivo, respaldar, después de timbrar y simplemente pueden poner el mismo nombre y timbrada. ¿Ok? Voy a darle prenómina. Déjenme revisar porque están viendo qué está pasando. Ese concepto 135 ahorita no me sale. Les digo, voy a darle a calcular y vamos a pagarle ahora a Lili Vidal. Voy a ponerle el concepto de productividad. Aquí está. Voy a ponerle 1000 pesos. ¿Y sabes qué? Cristian, Carolina, Sergio y Lili. Y voy a darle calcular a mis trabajadores y ahora sí me voy a ir a procesos, autorización para autorizar esta nómina. Igual ahorita no voy a hacer el respaldo, pero recuerden, son dos respaldos. Ahorita lo que quiero es ir avanzando en en la autorización de este bimestre. Imaginemos que en este no se pagó ninguna percepciones variables. ¿Ok? Aquí no hubo nada. Voy a darle en continuar. Recuerden hacer los dos respaldos. Y aquí, ok. Última, nómina del bimestre. Aquí voy a poner 600, 600 a estos dos trabajadores y calculemos la nómina. Ok. Me voy a ir
a autorizar esta última nómina que me integrará el bimestre. 31 de marzo 2026. Esto lo voy a ver ahorita en el papel de trabajo. Permítanme con esto. Antes de pasar, quiero enseñarles el menú de catálogo de empleados. En el catálogo de empleados, ustedes ponen el salario diario y al darle F10, recuerden que hace referencia al menú tablas de prestaciones en su parte fija. Si no tuviéramos ninguna percepción variable, nos daría el salario base de cotización, que sería el mismo. Si ustedes toman una nómina que ya maneja salarios variables y no traen historial en el sistema, lo que pueden hacer es capturar aquí de primera vez la parte variable, porque ya después ustedes vienen manejando la nómina y calculando como yo lo estoy haciendo. Entonces, de primera vez meten aquí la parte variable. Yo ya traigo historia con esta nómina y voy a hacer la integración de estas partes variables. ¿Cómo lo hago? En el menú IMSS Infonavit van a ir a proceso de modificación de salario base de cotización. Antes existía en un módulo en Excel, daba mucho problema si traíamos ahí cuestiones con Excel y me lo hicieron así tal cual, módulo. Lo que va a hacer es identificar estas percepciones variables y la fecha de aplicación, acuérdense que son en los meses nones, en este caso sería 1 de marzo del 2026. Le voy a dar continuar. Me va a dar 4 pestañas. Yo me voy a ir de la 4 hasta la 1 para ir analizando la información. Déjenme quitar esta barra de abajo para poderme mover. Entonces, si yo reviso aquí, el primer trabajador da la información de las 4 periodos. Si estuvieran periodos extraordinarios, también me daría información. Y entonces es la parte de 1500, 500, y déjenme quitar esto, y 600. Entonces, si yo reviso, serían 1500 más 500 más 600, serían 2600. Y bueno, salarios base, estamos dando entre 59 y me dan los 44.07, ¿correcto? Entonces son 31 días del mes de enero más 28 días del mes de febrero. Estos días van a estar variando de acuerdo al bimestre, ¿ok? Entonces son 44. Y así sucesivamente. El trabajador 2 tenía partes fijas, no recibió ningún concepto, pero este trabajador 3 recibió 800 más 500 más 600, fueron 1900 entre 59 días. Sí se ve en mi calculadora, ¿verdad? 32.20. ¿Ok? Entonces, podemos así revisar esta información. Este fue el detalle de la parte variable. Me voy a la pestaña número 3. Si ustedes ven reportes o módulos en el sistema Compact y Nómina y me los muestran en amarillo, yo puedo manipular porque puede ser que no esté de acuerdo en la cantidad que me arroja aquí. Entonces ya vimos que es el resumen de lo que sacamos, el 44.07, y me muestra aquí esta parte variable. Si no estuviera de acuerdo, lo pueden modificar. La idea es que los conceptos que ustedes tengan, que verifiquen, que tengan en el acumulado de IMSS parte variable, se puedan reflejar aquí porque eso es lo que nos pudiera estar dando problemas en que no se integren correctamente en el sistema. Si aún así no estuvieran de acuerdo, pueden modificar. Después venimos a la parte 2, la parte fija. Aquí yo tengo la fecha del salario diario de cuando ingresaron a la empresa. Por ejemplo, aquí tengo ingresos en enero, en agosto, enero, septiembre, octubre y septiembre. Cuando yo llegue a estas fechas para que se cumplan aniversarios laborales, aquí puede que me
haya cambios en ese factor de integración porque van a cambiar los días de vacaciones. Entonces aquí, si tuviera algún cambio, también se reportan en esta parte. Y si no estuviera de acuerdo con esto, acuérdense, puedo modificarlo y manipularlo. Si yo ya estoy de acuerdo con toda esta información, aquí me da el resumen. Déjenme ver cómo me muevo, que aquí no me puedo mover como mucho. Ahí está. Me da la información, oye, tienes que modificar esta parte variable que te va a afectar tu salario base de cotización con estos trabajadores y la fecha de aplicación sería el 1 de marzo del 2026. Si yo estuviera de acuerdo, le doy aplicar al salario base de cotización. En este caso es 44.07 la parte variable del primer trabajador. Le voy a dar continuar, desea ver la bitácora y ustedes pueden enviar esta información de bitácoras en Excel que les recomiendo que los guarden en papeles de trabajo. Si no, se van a la ruta de la empresa y ahí también queda. ¿Ok? Este papel de trabajo también lo pueden exportar a Excel y también pueden guardar toda esta información para que ustedes sepan, oye, en este bimestre, mira, si quedó la información. Lo voy a minimizar, ya apliqué y cerré. Y vean, si yo me voy aquí con Cristian, me voy a ir a la pestaña sueldos y salarios, como ya queda la información de la parte variable a partir del 1 de marzo, fue este cambio con esta parte variable, ya queda. Entonces en mi sistema yo ya tengo ese cambio o esa información. No sé si tuvieran alguna duda, todo está muy claro hasta aquí. Les digo, es muy sencillo la manera de manejarlo, pero hay que verificar muy bien que sí afectan a todos estos conceptos. Me voy a ir a la presentación. Aquí les dejo entonces la ayuda para que puedan ustedes manipular esos conceptos y bueno, la modificación que tengo aquí. Ya tengo esta información, pero les dejo también cómo en catálogo de empleados queda esto ya marcado y cómo puedo ir revisando este historial. Vean aquí, les voy a enseñar en el sistema. Porque de repente, si ustedes manipulan directamente en el catálogo de empleados el dato, aquí lo cambian, me pierdo de que el sistema pueda ir llevando el historial. Vean, aquí tengo el historial de cómo se ha ido modificando la información. Por ejemplo, aquí tuve un incremento de salarios en la parte fija y vean aquí en la parte variable. Entonces, todo eso se va quedando en el sistema. Lo manejo desde el sistema y la recomendación es que todo lo hagan desde el sistema. De aquí se lo lleven a ITSE, de aquí se lo lleven a SUA, de aquí hagan las conexiones. Y si yo me meto a menú IMSS Infonavit, conexión con ITSE, yo ya tengo configurado esa conexión con ITSE para que se manden estos movimientos al IMSS. Aquí, por ejemplo, vean. Tengo configurado en mi sistema y si yo le digo, oye, mándame los datos del 1 de marzo del 2026, dame actualizar la información. 1 de marzo 2026, déjenme ver. Déjenme, no me quiso exportar. Aquí está. Aquí están estas modificaciones. Yo desde mi sistema puedo enviar los avisos. Como ahorita es una práctica, no los voy a enviar, pero les dejo en la presentación cómo pueden hacer esta conexión con ITSE. Básicamente lo que requieren es hacer un usuario, el usuario de nóminas, y como ese usuario de nóminas, yo metí esa contraseña, tiene que tener ya sea la firma ante el IMSS o la FIEL, la configuran de primera vez, y lo que yo hice aquí
es simplemente poder enviar esa información al ITSE sin estar entrando a la página del IMSS. Me va a dar el lote, me va a dar el acuse de aceptación y todo lo manejo desde aquí. No sé si alguno de ustedes ya maneja estos movimientos, que lo puede escribir, y si para algunos es la primera vez. Esto es básicamente la información para poder manejar en el sistema. Contador Roberto, usted ya. Ay, perfecto. Karen, no lo manejas. La verdad es que es muy sencillo. El tema al enfocarnos en las partes variables es que nos hemos encontrado con muchos clientes que lo hacen manualmente. Y entonces es importante como revisar de inicio el concepto en sí. Y como contadores, o si ustedes tuvieran a un contador o un auditor, es importante acercarse con él y decir, oye, ¿qué parte va a ser grabada? Si hay alguna parte exenta. Eso, al tenerlo configurado y sobre todo al acumulado de IMSS parte variable, podemos sacar estos pasos y estos procesos y hacerlo en tiempo y forma por bimestre. Entonces, si ustedes necesitaran alguna asesoría extra, les voy a dejar por aquí nuestros datos de contacto y de hecho en la presentación va porque la verdad se vuelve muy sencillo hacerlo así. Decía el contador, yo desde aquí ya los mando y miren, no tenemos que estar tocando ahí las puertas del IMSS y que no nos sirva y que la página y todo eso, desde el sistema lo hacen contadores y la verdad se vuelve muy sencillo. No sé si exista alguna duda, sé que fue muy rápido. Sé que el tiempo también para ustedes es muy importante, siempre estamos ocupados como contadores, pero este tipo de sesiones revisamos temas y bueno, si tuvieran algún otro tema, alguna otra inquietud que quisieran que los mostráramos, con todo gusto. También se podría utilizar, sí, sí, Karen, para la parte fija en el caso, recuerda, de aniversario laboral. En otras sesiones que hemos tenido, no sé si por ahí en nuestro canal de YouTube esté también información para la parte fija. Cuando llegas, y recuerden, cada vez que autorizan, les dan ahí como una agenda y en esa también te puede decir, oye, métete a este apartado para que modifiques porque ya hay aniversarios laborales y también si tú revisas ahí en la parte fija, desde ahí aplicamos y sacamos esta información que se vaya para ITSE. No sé, Karen, con eso respondí tu pregunta. Ok. Si no, cualquier cosa, estamos muy pendientes si tuvieran alguna otra duda. Pues de mi parte ha sido todo. Les repito, soy la contadora Ángeles Cruz. Por ahí también Lili ya nos compartió los canales de YouTube. Y bueno, también cuando estamos en el chat o nos reportan alguna situación por el chat, les compartimos canales de YouTube, TikTok, pues todo lo que de repente pudiéramos ocupar en algún momento. ¿Ok? Pues nada, muchas gracias por esta sesión. Nos vemos en una próxima. Me dará mucho gusto y hasta luego.